como todos los jueves a las 10 de la mañana, desde los estudios de Radio Centenario, comienza Cambio de Rumbo, un espacio de compromiso socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país, con la participación de Federico Kramerman. Reconociéndonos en el pasado, nos encontramos en el presente y soñamos el futuro. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Muy buenos días, amigos. Se realizó ayer una marcha de los distintos gremios y actores de la educación en reclamo de mayor presupuesto, exigiendo al gobierno que cumpla con el 6% del PBI que prometió durante la campaña electoral del 2014 que destinaría de dinero para la educación pública. Además, se anuncian ocupaciones de liceos por parte de estudiantes, paros por parte de maestros y docentes. Es decir, todos los gremios y colectivos de la educación están comenzando a luchar, están en pie de guerra por un presupuesto justo para la educación pública para que cumplan con aquello que les prometieron. Dedicaremos por eso el programa de hoy a plantear la posición de Compromiso Socialista en relación a este tema del presupuesto educativo y además agregando una opinión más general sobre el tema de la educación y qué rol tiene para nosotros. ¿Cuál es la importancia de la educación? Lo primero siempre es plantear que la educación que se brinda al pueblo se encuentra siempre en disputa. La misma puede servir para la reproducción del sistema social imperante o para su transformación. Es por esto que en el marco de la lucha de clases no hay práctica educativa que sea neutral, es decir, no hay una práctica educativa que no sirva a los intereses de un sector social determinado, que no legitime un consenso sobre determinada visión del mundo. Quienes determinan qué y cómo se enseña tienen en sus manos un importantísimo instrumento para determinar el modelo de país que quieren llevar adelante, el rumbo económico y la inserción internacional. Por este motivo, a lo largo de la historia de nuestro país, las clases dominantes siempre han impulsado reformas educativas que buscan precarizar la formación de los estudiantes y eliminar los aspectos liberadores. Todo sentido crítico de la educación, sustituyéndolo por un papel funcional a los ideales del neoliberalismo. Sin embargo, en momentos concretos de nuestra historia también, y sobre todo gracias a la lucha de trabajadores y estudiantes, se han arrancado conquistas concretas a las clases dominantes con respecto a la educación. Como el mejor ejemplo puede ser la autonomía y el cogobierno que tiene hoy la Universidad de la República, consagrados en la Ley Orgánica del año 1958, que luego además, para demostrar esto, fueron blanco de ataque del gobierno militar, evidenciando de esta manera la disputa que se da en torno a la educación y cuáles son los intereses que tienen las clases dominantes en ella. En los últimos años en el Uruguay, hemos vivido un ataque constante a la educación pública por parte del sistema político, y en particular una estigmatización creciente hacia los gremios de la educación por parte del gobierno, que no ha dudado en apoyarse en los medios de comunicación, mostrando la educación pública como algo atrasada e ineficiente. Se insiste en una supuesta caducidad del modelo educativo actual, reclamando que se incluyan formas de financiamiento estatal a la educación privada y se adopten formas de gestión empresarial en la educación pública. Esto se debe a que el nivel educativo que un gobierno quiere para sus propios ciudadanos está asociado al modelo de país que ese mismo gobierno tiene como objetivo, lo que en el caso del progresismo uruguayo ha significado un claro rol en el mercado mundial como portador de materias primas, permitiendo a su vez el control del aparato productivo por parte de los grandes capitales internacionales que han desembarcado mediante la promoción de la inversión extranjera directa. En este modelo económico y esta forma de inserción del país en el mundo, tanto el nivel educativo como el nivel de investigación en ciencia y tecnología está por un lado limitado por el bajo valor agregado de los productos que el país produce y por otro lado restringido por la imposición por parte de los mismos capitales multinacionales instalados en el país que determinan qué tipo de calificación ha de tener la mano de obra que precisan para hacer funcionar sus negocios. Un ejemplo de adaptación del sistema educativo a las necesidades del gran capital fue la forma en que se creó la Universidad Tecnológica, la UTEC,
La misma fue creada para ofrecer carreras acorde a las necesidades de las multinacionales que se han instalado en el país y para asegurar que se cumplirá su objetivo. Su dirección depende directamente del Poder Ejecutivo, cercenando toda autonomía y posibilidad de libre creación de una institución universitaria como debiera ser. Un mayor desarrollo educativo, con su correlato además en ciencia y tecnología, le permitiría al país desarrollar capacidades propias, que pueden competir con los intereses de las multinacionales, por lo que la subordinación del país a los grandes capitales que promueve el gobierno se expresa también en el modelo educativo, tanto de forma política, al restringir o atacar la autonomía, como en limitar el presupuesto que el Estado destina a la educación pública. Una parte principal de la disputa por la educación está en lo relativo justamente a la autonomía. La autonomía es fundamental para independizar las políticas educativas con respecto al poder político. También es necesaria para garantizar que las políticas educativas no se realicen a corto plazo, ya que para poder evaluar y medir resultados en la educación son necesarios periodos de tiempo más prolongados que los que dura un gobierno. A su vez, para nosotros, la forma de plasmar la autonomía política, y hacemos énfasis en política, es el cogobierno, forma democrática de conducción de las instituciones educativas por parte de sus propios actores. En paralelo a las discusiones de presupuesto, además por estos días, se ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión sobre la creación de una nueva universidad de la educación, que contenga las instituciones que actualmente se encargan de formar educadores, como son los maestros en primaria o en primera infancia, los profesores, los educadores sociales y los maestros técnicos. La necesidad de generar cambios a nivel institucional y organizativo es algo que viene planteado hace tiempo por diversos actores, incluyendo a los gremios y sindicatos de trabajadores, a los estudiantes organizados, etc. Para nosotros, es bien claro que la formación docente de nuestro país necesita una modificación radical, pero consideramos que la consolidación de la Universidad de la Educación en base a las instituciones de formación que hoy existen y en forma descoordinada con el resto del sistema generan una enorme debilidad que no modifica el núcleo sustancial del problema. La formación docente es uno de los pilares fundamentales de la enseñanza pública en nuestro país. La jerarquización de la actividad docente es imprescindible en la construcción de este sistema y debe ser acompañada por un reconocimiento social de la misma, que se traduzca en condiciones salariales que den la posibilidad de un ejercicio de la profesión digno y que permita una vida decorosa para maestros y profesores. En ese marco, creemos que es correcto el otorgamiento del carácter universitario a la formación de los docentes en todos los niveles. Pero para lograr una verdadera transformación de las instituciones y de la calidad de la enseñanza, es necesario permitir que se desarrolle de acuerdo a la importancia que le toca y dirigirse y gobernarse a sí misma por sus propios actores. Es fundamental la autonomía de cada gobierno de turno, que le permita elaborar planes de desarrollo, tanto institucionales como académicos, de acuerdo a las necesidades de nuestro pueblo, buscando actuar sobre la realidad social en que se enmarca su labor sin injerencia de los intereses del poder político de turno. Asimismo, el cogobierno, como ya mencionábamos, pero lo hacemos énfasis cuando se habla de crear una nueva institución, es la herramienta que permite el buen ejercicio de la autonomía, de forma que los planes y políticos sean definidos por los actores directamente involucrados. ¿Y por qué hacemos este énfasis? Porque, sin embargo, otros han sido los intereses que han llevado al Parlamento a discutir este tema. Tras varios proyectos que se han presentado, que siempre se debate largamente sobre lo organizativo en búsqueda de extraños acuerdos interparlamentarios y en búsqueda de mayorías circunstanciales, en donde la calidad de la enseñanza y el derecho de los trabajadores y estudiantes a opinar y decidir sobre su propia institución nunca han sido prioritarios ni tomados en cuenta. Para nosotros, para hablar de cambios institucionales en la educación, antes que nada vamos a reivindicar los consensos a los que llevó el pueblo uruguayo en el primer Congreso de Educación, denominado Maestro Julio Castro, que fue desconocido luego por el gobierno del Frente Amplio y que hoy vuelve a quedar explícitamente el interés electoralista que tiene el gobierno, que desconoce las resoluciones del Congreso Popular que se realizó en el año 2006 y vuelve a dejar afuera de la discusión a quienes son los actores principalmente involucrados. Si quieres enviar un mensaje o conocernos mejor, visítanos en nuestra página web www.compromisosocialista.uy, al número de WhatsApp 091 070 182 o al Facebook Compromiso Socialista Uruguay. Volvamos al tema presupuestal y repasando antes cómo llegamos al día de hoy.
Desde la década de los 90, la educación pública uruguaya ha sufrido los ataques neoliberales de diferentes gobiernos, que han buscado poner a la educación al servicio del capital y del mercado. Esto se evidencia no solo en la conceptualización mercantil, por ejemplo, cuando se facilitaron la creación de más instituciones privadas en todos los niveles, sino también recortando y vaciando de contenidos los planes de estudio, pauperizando el nivel educativo de nuestro pueblo en todos los niveles, principalmente en primaria y secundaria. Sin embargo, esta oleada neoliberal no se terminó en esa década, sino que se ha seguido profundizando en todos los niveles educativos y muy en particular en los gobiernos del Frente Amplio, a través de un discurso educativo disfrazado de izquierda. El tan escuchado acceso universal a la educación es algo que suena lindo, pero en su aplicación redunda en una rebaja del contenido y las exigencias en todos los niveles, lo que genera estudiantes que saben menos como docentes que evalúan menos. Algunos de estos ejemplos son la eliminación de la repetición para no frustrar a los alumnos, como se dice, o la flexibilización extrema del control de asistencias, entre otras varias medidas. Nosotros, refiriéndonos a lo sustancial, al tema del presupuesto, entendemos que el 6% del PBI destinado a la educación pública es lo mínimo necesario para cumplir con las necesidades que tiene la educación. Una universidad de educación, como mencionábamos, por ejemplo, antes, tiene que tener un presupuesto diferente. El que hasta ahora no se le haya dado más dinero a la formación docente, ni que esté previsto en esta nueva rendición de cuenta dárselo, es decir, por todo lo que queda del gobierno, aunque se siga discutiendo en la Universidad de la Educación, es la muestra más clara de que lo que se pretende es solo cambiar el cartel de la entrada, pero sin cambiar nada de fondo, sin mejorar la calidad de lo que se enseña ni las condiciones de trabajo de los docentes. Es cambiar algo para que nada cambie. Nosotros exigimos el 6% del PBI para la ANEP y la universidad, porque una educación digna requiere que se pueda estudiar con buenas condiciones edilicias, que aseguren la accesibilidad de todos, que permitan enfrentar el problema de la masividad. Porque para ser realmente equitativa la educación, es necesario otorgar becas, eliminar los cupos que existen, por ejemplo, en las carreras de la universidad y de formación docente, crear turnos nocturnos para los estudiantes que trabajan. Justo esta misma semana, mientras se dan estos debates, la ministra de Educación, María Julia Muñoz, salió a afirmar que lo que está dando el gobierno en esta rendición de cuentas es el mayor esfuerzo que puede realizarse en este momento y que el monto destinado a la educación es el más grande de todo el presupuesto nacional, en palabras de la ministra. Y encima le pidió a los docentes que no hagan paros y que dialoguen. Lo pide ella, la misma ministra, la misma señora que hace 3 años le decretó la esencialidad a los docentes que le reclamaban lo que su propio gobierno le había prometido. No tiene mucha vergüenza la ministra de Educación. Pero veamos además las afirmaciones. El presupuesto de la educación, si sumamos las instituciones, está hoy en 4,35% del PBI. O sea que para cumplir la promesa del 6%, falta darle a la educación un 1,35% del PBI. Esto significa aproximadamente 800 millones de dólares, que además podrían darse en mitad y mitad, es decir, 400 millones en 2019 y 400 en 2020, que es lo que va a marcar esta rendición de cuentas. Sin embargo, hoy están ofreciendo mucho menos. Y hagamos una pequeña comparación de números. El gobierno está ofreciendo hoy a la educación, voy a hablar, por ejemplo, para fijar ideas del caso de la universidad, le está ofreciendo 14 millones de dólares. La universidad requeriría 86 millones de dólares por año para alcanzar lo que le toca el 6% del PBI para la educación. Pero claro, el gobierno dice, le estamos dando 14 millones de dólares a la universidad, no entendemos de qué se quejan. Hagamos algunas cuentas rápidas. Primero, de que es el 16% de lo que la universidad le pide, pero además, aquí lo que se pierde de vista es que solo la universidad tiene 100.000 estudiantes. Eso significa que se le está dando algo así como unos 140 dólares por estudiante a la universidad para todo el año. Es decir, cerca de unos 12 dólares por estudiante por mes. Nosotros nos preguntamos si las autoridades creen seriamente que con ese incremento presupuestal se pueden resolver algunos de los principales problemas que tiene la universidad y que tiene toda la educación. Pero además, para recordarle a las autoridades que ellos están exonerando en el último año, por ejemplo, solo de IRAE llegaron a exonerar 800 millones de dólares por año y ahora ofrecen solo 14. O que en esta misma rendición de cuentas van a pagar la deuda y sus intereses. Van a pagar 1.700 millones de dólares en devolución de la deuda y van a pagar otros 1.600 millones de dólares por intereses de la deuda. Es decir, la deuda y sus intereses suman más de todo el 6% del PBI, ese que hoy le niegan a la educación.
Entonces, la pregunta que nos hacemos primariamente a las autoridades es, ¿no hay dinero o no se quiere tocar el dinero donde está? No se le quiere sacar a los que la tienen, no se quiere tocar al capital. Queríamos detenernos también en por qué la demanda exige asociar el presupuesto de la educación a un porcentaje del PBI. A pesar justamente de que el ministro de Trabajo, Murro, salió a ridiculizar eso, diciendo que si baja el PBI, entonces baja el presupuesto, justamente el planteo histórico es al revés. ¿Qué significa asociar el presupuesto de la educación a un porcentaje del PBI? Significa que cuando la riqueza del país crece, lo que va a la educación vaya en proporción a ese crecimiento de la riqueza. Justamente que se distribuya la riqueza. Es decir, que de cada 100 pesos nuevos que el trabajo uruguayo genera, 6 vayan a educación. Y sin embargo, durante toda la década progresista, donde el PBI ha crecido y mucho, lo que le tocó a la educación nunca aumentó en proporción. De hecho, todo lo contrario, se concentró aún más la riqueza. De cada 100 pesos nuevos que se generaron en el Uruguay, no le tocaban 6, le tocaron 4, 4,3. Es decir, que hay una concentración, una promoción de la concentración de la riqueza en nuestro país que no se está distribuyendo equitativamente. Por eso nosotros, en Compromiso Socialista, sostenemos que un pueblo que quiera tomar las riendas de su propio destino necesita de una educación de calidad y de libre acceso, lo que requiere disponer de los recursos presupuestales acordes, por lo que exigimos que se otorgue el 6% del PBI a la educación pública, cumpliendo con lo prometido durante las campañas electorales, cumpliendo además con la exigencia que llegó a acordar el Congreso de Educación maestro Julio Castro en el año 2006. Este año es clave porque se asignará el presupuesto de la educación pública para los próximos 2 años en la rendición de cuentas, y esto es lo que entrará al Parlamento. Y nos encontrará a nosotros defendiendo la educación pública junto al resto del movimiento popular, participando en cada una de las movilizaciones y reclamos que los gremios de la educación harán. Y también trabajando en el equipo de bancada de la Unidad Popular, buscando que la voluntad del pueblo prime sobre los intereses del capital en propuestas concretas que junto a los compañeros haremos en la discusión en el Parlamento Nacional sobre la rendición de cuentas. Esto fue Muchas gracias, nos vemos. Un espacio de compromiso socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país. Nos reencontramos el próximo jueves a las 10 horas. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra.